la faz de la tierra y todo lo que pueda existir, arriba, abajo y alrededor de este mundo, Señor. Tú solamente eres Dios, eres bueno y nos has amado. Hoy venimos de delante de ti, Padre, pidiendo, Señor, tu sabiduría, tu consejo. Quita todo, Señor, estorbo, toda atadura, toda cadena del enemigo. Libértanos de cualquier cansancio, mal pensamiento, las cadenas, Señor, mediante la enfermedad. Te declaramos, Señor, hoy como nuestro Dios. Padre, danos el entendimiento, abre nuestra puerta del corazón para que podamos recibir palabra tuya, Señor. Todos aquellos que mediante las redes sociales, la televisión y la radio puedan vernos y escucharnos, Señor, te pedimos por cada uno de ellos. Y por qué no, Señor, también por aquellos que puedan escuchar, Señor, de tu palabra a este siervo tuyo mediante ese aparato de sonido, Padre. A mí, tu siervo, de delante de ti, Padre, te pido me limpies, me unjas desde la punta de mis pies hasta la corona de mi cabeza. Unge mis labios, úsalos para transmitir tu palabra, tu mensaje, que hables así como en tu siervo Moisés, tú a través de mi boca, y no yo solamente palabra de hombre. Te damos la gloria, te damos la honra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen su lugar. Gloria a Dios. Este es un nuevo año que comenzamos, enero 2026. Amén. Amén. Es un nuevo año de batalla. El año pasado, 2025, lo vencimos por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es tiempo de seguir adelante en la batalla y hoy el tema es fuerte. Hoy diremos, el tema de este servicio será: los primeros enemigos de usted y de mí son los de tu casa, son los de tu familia, y de ahí son tus amigos, entre comillas, son tus conocidos y hasta tus vecinos. Amén. Amén. La palabra de Dios en Lucas 10 nos dice que Él no vino a traer paz, sino vino a traer disensión. En la palabra de Dios, en el libro de José, nos refiere la historia de cuando José era bien visto por su padre Jacob, hacía igual que delante de Dios. Dios a usted, hermano, hermana, lo ha buscado y lo ha traído a su casa, no porque verdaderamente hayamos sido buenos o seamos verdaderamente necesarios para que el Señor pueda alcanzar, pueda transformar esta tierra y pueda llevar su palabra, sino el Señor vio algo bueno en nosotros. Él ha dicho en su palabra que de lo más vil ha levantado a aquellos que la humanidad los veía como escoria, con el propósito de ensalzarlos y avergonzar a todos los sabios, con un propósito de abrir los ojos, de poner palabra sabia y santa en aquellos que lo reciban. ¿Y por qué escogió a lo más vil? Para que su testimonio pudiera impactar a la sociedad. Ya que si usted ve una persona que era mala, perdida, mal hablada, mal pensada, contiendosa, soberbia, adúltera, fornicaria, alcohólica, drogadicta, y el Señor lo lava, lo purifica, lo restaura, lo redime, lo sana y lo salva. Puede que haya personas que lo hayan conocido en ese mundo de perdición y puedan ver verdaderamente el poder de Dios. Amén. Que si transformó a ese alcohólico, drogadicto, soberbio, peleonero, altanero, o prostituta, o lesbiana, o libertina, tal vez pueda usted
No hay nada imposible para que Dios lo pueda hacer con usted, amigo, amiga, joven, jovencita. Si Dios lo hizo con tu servidor y con muchas personas, hermanos, que dan testimonio, si tú le das la puerta, las llaves de tu puerta a Dios, Él entrará. Si tú abres la puerta, Él entrará y cenará y morará contigo. Y dirás, ¿qué tiene que ver con Lucas 10:36? Dios no vino a traer paz, sino diserción. ¿Por qué? Refiriéndose a la historia de José, Jacob tenía agrado de delante de Dios, y Jacob, Dios puso en su corazón proteger, amar, cuidar al más pequeño, a José, por un propósito. Paz de Cristo. Amén. Si la palabra dice que el Señor no vino a traer paz sino disensión, ¿qué es disensión? Es contienda, es problemas, es separación. Así como el agua y el aceite no pueden unirse, los puedes mezclar en un mismo balde o cubeta, pero jamás serán unidos. Siempre uno flotará por encima del otro. Y es lo que Dios ha venido a hacer con la humanidad. Pero la misma oportunidad que tiene aquel que lo recibe, la tiene cualquiera que sea pecador, que abra su corazón a Dios para que pueda ser ensalzado. José era un muchacho noble, trabajador, no era mimado, era cuidado por su padre, amado por su padre. Pero muchas veces en las familias suscita el celo entre hermanos o hermanas. Muchas de las veces al más pequeño de la familia se le cuida, no se le solapa, se le protege, se le tiene mucha consideración, porque es el más pequeño, porque es el más vulnerable. Cuando tienes varios hijos y le dices a los mayores, cuiden a tu hermanito, cuiden a tu hermanita, está pequeño, está pequeña, él todavía no comprende. Nosotros como más grandes debemos de cuidarlo, de cuidarla, de protegerlo, pero jamás es con el propósito de sembrar odio, rencor o envidia entre ellos, sino es para demostrarles que debemos de amar al más débil. Porque así, cuando nosotros, ustedes, niños, jóvenes, señoras, hermanas, hermanos, adultos, fueron pequeños, papá y mamá en un tiempo tuvieron el cuidado de nosotros. Pero ahí no vimos celo ni envidia, porque todo lo teníamos para nosotros. Pero cuando crecimos, llegamos a percibir eso. Nos da celo, nos da coraje, y esa es la disensión que a veces viene del enemigo. Pero cuando eres adulto, cuando eres grande, viene de parte de Satanás. Amén. Y viene también permitido por Dios mediante su palabra. Porque si tú recibieres la palabra de Dios, amarías a toda persona sin importar quién sea. Paz de Cristo. Amén. Y a veces suscita, como con José, su padre Jacob lo cuidaba, porque Dios ponía en su corazón cuidarlo, protegerlo, sin que tal vez Jacob entendiera por qué, porque Dios tenía un propósito para con José. Nada más que él no lo sabía y sus hermanos no lo entendían. Solamente
su hermano, ya que Jacob tuvo hijos con diferentes mujeres y sus hermanos no lo veían muy bien. Entonces nos damos cuenta que había envidia entre ellos, especialmente en contra de José. Pero lo que ellos no sabían, que José había sido escogido por Dios por un propósito, hermano, hermana, para salvar al pueblo de Israel, llevarlos a Egipto. Cuando se vino la sequía y la hambruna, Dios mediante José, por el envidia y el odio que tenían sus hermanos, primeramente lo odiaron, lo detestaron y le desearon la muerte. Pero mientras se ponían de acuerdo, entre todos lo agarraron, lo aventaron a una fosa y le quitaron sus ropas, las bañaron de sangre animal para decirle a su padre Jacob que había sido muerto por Cristo. Amén. Y después, entre todos armaron un complot para asesinarlo y quitarle la vida. Pero su hermano Benjamín dijo: no hagamos tal cosa. ¿Y qué tal si nos maldecimos y somos castigados por tal aberración? Mejor vendámoslo. Iban pasando unos mercaderes que compraban esclavos y lo vendieron a ellos, sin saber que todo lo que había pasado, Dios había guardado la vida de José con un propósito, y lo vendieron, y mediante esos esclavos José entró en la ciudad de Egipto por Cristo. Amén. Hermano, hermana, cuando usted viene a Dios, sus amigos los desprecian. Cuando usted viene a Dios, sus vecinos los desprecian. No todos, pero muchos de ellos se ríen, se burlan, te critican, te blasfeman, porque no conocen a Dios, porque no sirven al Dios vivo, porque adoran idolatría o a demonios y no tienen amor en sus vidas. Asimismo dice la palabra que Él no vino a traer paz, sino disensión. Cuando usted anda en el mundo, cuando usted vive conforme la corriente de este mundo, muchos te dicen: tú eres la más buena, tú eres la más fregona, tú eres la que todo lo puede, tú eres la que puede conquistar a todos, o los puedes embaucar para que hagan lo que tú quieres. O te dicen: tú eres el de más dinero, tú eres el que puede golpear a quien quiera, tú eres el mero macho, tú eres la mera hembra. Paz de Cristo. Amén. Cuando andas en el mundo y traes dinero, todo el mundo te mira bien. Cuando andas en el alcoholismo, la gente dice: es que tiene gusto. Todos tenemos el derecho de disfrutar un rato. Trabaja todo el año. Hoy se emborrachó. ¡Qué bien! ¡Que disfrute su cumpleaños! ¡Que disfrute esta parranda que trae! ¡Se la merece! Paz de Cristo. Amén. Sin importar a costillas o consecuencias de qué, gastando el dinero de su familia, el sustento de sus hijos, y en la borrachera golpeando a su mujer. O hay mujeres que se alcoholizan también, pero no ha salido a la luz igual que el machismo. Hay mujeres que son malas, que se emborrachan, que se drogan, maltratan al esposo, maltratan a los hijos, pero nadie lo ve. Pero cuando andas en el mundo, todo
aunque no tenga ni para chicles, paz de Cristo. Amén. Y viva bajo las costillas de papá y mamá, todo el mundo te mira bien, o mientras la suegra tenga tienda y te dé dinero, por lástima a su hija o a sus nietos, eres el mero mero. Todo el mundo lo mira bien, pero ese mantenido, malviviente, alcohólico, drogadicto, si se convierte, ¿sabes qué pasa? Te dejan de hablar. Tus amigos, entre comillas, tus vecinos, pero principalmente cuando tú entregas tu vida a Dios, tu familia misma te detesta por Cristo. Amén. O si hay alguien que pueda decirme que antes, cuando vivía en el mundo, en el paganismo, cuando vivía en el paganismo y se convirtió a Cristo, a Jesucristo, que alguien me diga que su familia lo recibió con los brazos abiertos. Puede que me equivoque y exista un caso entre 1,000,000, pero 99% lo puedo asegurar que si eras pagano, eras romano, eras idólatra, y le dices a tu familia que visitaste una iglesia donde te quitaron la venda de los ojos y conociste la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y que tu familia te acepte, lo dudo, hermano, hermana, amigo, amiga. Si andas en la calle, entre la parranda, entre los vicios, entre el libertinaje, muchos dirás que eres el líder de la manada, pero conviértete a Cristo, todos te van a detestar, y también en el mundo, cuando se te acabe la fama, la fuerza y el dinero, te desecharán de igual manera, pero mayores se irán contra ti cuando les digas que estás arrepentido y que has recibido a Dios en tu corazón y que prefieres aislarte de las cosas malas, del pecado, de los vicios. Uno a uno se irán yendo de tu lado. Uno a uno se empezarán a poner en tu contra. Como los amigos que tuviste te dejarán, se irán, no les interesarás más. Pues de Cristo. Amén. En tu casa te empezarán a juzgar y a criticar. Yo lo digo por testimonio propio. Cuando mi madre se entregó a Dios, lo hemos dicho antes, yo me burlaba, decía: ahí viene la hermanita, ahí viene la hipócrita, que antes éramos romanos paganos y han traicionado ahora nuestras creencias. Y es correcto, porque nuestras creencias son de hombre, no eran de hombre, no eran bíblicas ni eran de Dios. Pero yo la juzgaba, y entonces mi padre se convirtió. Y yo dije: traidor, te has apartado del camino que nuestros padres nos enseñaron, que nuestros ancestros nos dejaron. Y qué bien que lo hizo, porque en ese camino que mis abuelos o mis tatarabuelos habían dejado en mis padres, era paganismo, era idolatría, era machismo, era adulterio, era fornicación.
Paz de Cristo. Amén. Cuando usted se convierte a Cristo, sus hermanos, sus hermanas en la sangre, sus padres o sus hijos, lo desecharán. Si lo miran por ahí, lo saludarán. Ellos querrán que usted conviva con ellos, de acuerdo a sus tradiciones, parranda, alcoholismo, drogadicción, baile. Pero cuando usted se entrega a Cristo, ya no participa de esa vana manera de vivir. Cuando usted se entrega a Cristo, te desecha tu familia, tus primos también. Yo tengo 2 primos, no voy a decir su nombre, ellos no sabrán quiénes son. Si algún día llegan a ver esta predicación, uno de ellos, me acuerdo que pasó por una situación difícil, problemas en su hogar, de que no voy a compartirte, pero tuvo problemas, y yo en mi corazón me dolí, lo busqué, hablé por teléfono, y le ofrecí en qué podía ayudarlo, monetario, espiritual o moralmente. Le dije lo que tú necesitas. Le hablé que Cristo podía ayudar en su problema, podía solucionarlo, porque Él lo había hecho en mi vida. Y me dijo estas palabras. Me dijo: ¿a poco predicas tú? Así es, amén. Estoy pastoreando una iglesia, pero no todo el mundo me recibe. La mayor parte de la gente en la colonia me conoció. La mayoría en la calle donde vivo y tengo la iglesia me conoció. Con varios de ellos conviví de pequeño. Llegué a comer en sus mesas. Conocí a sus hermanas o conocí a sus hermanos. Conviví con ellos. Pero una vez que me manifesté como cristiano, me desecharon, me odian. ¿Y sabes qué me dijo mi primo? Yo también odio a los cristianos. Por Cristo. Amén. Jamás tuve que darle yo su medicina ese día, pero jamás ha vuelto a hablar conmigo. Se niega, cierra su corazón y se esconde en su soberbia y en su falsa doctrina. Porque le toqué un tema que dice: es que ustedes los cristianos se han transgredido. Y le digo: ¿por qué? Porque se han apartado de la verdadera iglesia. Y le dije: la romana pagana te miente en los primeros 2 mandamientos. El primero es: no tendrás dioses ajenos de delante de mí. Por Cristo. Amén. Y en la iglesia romana pagana dice: amarás a Dios con todo tu ser y con todo tu corazón. Pero la palabra de Dios dice: no tendrás dioses ajenos de delante de mí. Amén. Y en el siguiente le digo: mandamiento dice: no harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, en el agua y debajo de la tierra. No te inclinarás de delante de ellos, ni los adorarás, porque yo, tu Dios, soy celoso, y mi gloria y mi honra no la comparto con nadie. Amén. Y el de la iglesia romana pagana, pues de Cristo. Amén.
no darás falso testimonio. Gloria a Dios. Amén. Al cambiar las escrituras en los mandamientos y muchas otras escrituras, dan falso testimonio. Fue suficiente para que mi primo dijese: no me importas más, no quiero tener nada que ver contigo. Y le digo por qué, porque dice: nosotros no tenemos ídolos. Entonces, ¿qué son los santos, entre comillas, y las fotos que tienen los cuadros de tanto santo imagen? No dice: nosotros tenemos imágenes, no ídolos, pero la palabra de Dios no das imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, en el agua y debajo de la tierra. Por Cristo. Amén. Y fue suficiente. Tiene alrededor como de 1 año, 2 años que no he vuelto a hablar con él. Y no porque yo sea rencoroso, nada. He aprendido y he entendido que cuando no tienes la verdad, cuando no tienes a Dios, cuando no tienes amor, tu corazón se envenena fácilmente. Y yo, como tengo a Dios, como tengo amor, yo lo he buscado, le he marcado por teléfono, pero jamás me ha vuelto a contestar. Por Cristo. Amén. El Señor dice: los primeros enemigos en Mateo 10:36. Los primeros enemigos serán los de tu casa o los de tu familia. Amén. Amén. Este primo no ha querido volver a hablar conmigo, al igual que varios amigos, entre comillas, que conocí. Me blasfeman, han tratado de golpearme, han tratado de intimidarme, pero me da tristeza y me da risa, porque jamás yo saldré corriendo. Me moriré en la raya, con Cristo en mi corazón y levantando mi fe con la palabra del Señor. Amén. Y tengo otro primo que es conocedor, entre comillas, de la palabra de Dios, es de otra denominación, pues de Cristo. Amén. ¿Y sabes qué pasa? No le habla, su esposa me odia. Cuando yo llego a una casa donde él está y sabe quién soy, se levanta su mujer, levanta su hija y se levanta él mismo y se van. ¿Por qué? Porque me odian, porque detestan la verdad, porque no reciben al que me envió, no me desechan a mí, desechan a aquel que me envió. Por Cristo.